Dios les bendiga, amados hermanos. Se les habla a su hermano y amigo, el profeta José Ramírez. Hoy quiero hablar de un tema que será de grande bendición para todos nosotros, los que queremos alcanzar conocimiento más amplio en cuanto a la palabra de Dios. Y quiero hablar hoy de las tres eras de la Biblia. En teología, los tiempos antropológicos se dividen en eras. Y yo quiero hablar acerca de las tres eras de la Biblia. Atienda bien. Desde los años 1189 a 1550, cuando los eruditos Esteban Langdon, el prelado Hugo de Santos Caro y Robert Stevens, ellos se dieron a la tarea de dividir las Santas Escrituras en capítulos y versículos. ¿Con el propósito de qué? ¿Cuál era la intención? De hacer mejor la lectura de los libros sagrados. Otros se han dividido, los tiempos desde la creación hasta nuestros días en dispensaciones, en eras, para hacer posible la comprensión exegética de la biblioteca canonizada, la Biblia, con las diferentes manifestaciones de Dios a través de las edades. Gracias a los esfuerzos de los investigadores pasados, es que nosotros podemos enriquecer nuestro conocimiento hermenéutico y exegético, supliendo así las necesidades apremiantes del presente siglo. Si en un tiempo se necesita conocer la palabra, es ahora donde hay tanta tergiversación bíblica, donde hay tanta apostasía. Ese es el tiempo malo, el siglo malo en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Jesús nos advirtió que vendrían engañadores. Entonces es cierto que en la historia secular se encuentran vacíos o cismas en cuanto a la prehistoria, pero en el ámbito bíblico se suple todas las necesidades precisamente por las verdades exploradas en las Sagradas Escrituras y de las diferentes manifestaciones de Dios a través de los tiempos. Los eruditos en historiografía han considerado desde Génesis 1:3 hasta Apocalipsis 22, es decir, los tiempos vividos y los tiempos por vivir, se han fraccionado en tres periodos llamados eras, en los cuales vemos a Dios tratando con varias personalidades y de diferentes formas. Dios usó varias personas, para escribir las Escrituras, que al parecer nos hacen conscientes de su divina misericordia, suministrándonos revelación para que nosotros lo podamos conocer a Él mejor. Al Señor se conoce es a través de la palabra. Entonces, esta humilde enseñanza contiene, o le estoy dando información bíblica que proyecta su sentido principal en bosquejar debidamente la palabra de verdad, como le dijo Pablo a Timoteo, como un capitán teológico que muestra en forma efectiva cómo Dios ha tratado con su gente a través de distintas personalidades. También aprender que aunque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, sus designios y sus mandamientos han cambiado de una etapa a otra en las diferentes generaciones. Él no cambia, pero, por ejemplo, nosotros no tenemos que circuncidarnos. Nosotros no tenemos que guardar ritos. Nosotros no tenemos que guardar costumbres. Apocalipsis 3:9 dice, por cuanto ha guardado la palabra,
guardar la fe en el Señor Jesucristo, arraigado, que estamos salvos por la fe en Jesucristo y por gracia que somos salvos. Esa gracia a nosotros nos obliga a vivir en santidad, a vivir en temor delante de Dios. La gracia no es una licencia para pecar, es un compromiso de ser agradecido a Dios, porque no nos costó nada, solo creer. Al Señor le costó muerte de dolor. Entonces, estar al tanto de esto es fundamental. ¿Para qué? Para principiar a andar en el caminador de la temática sagrada, la temática bíblica, que conlleva al hombre a surcar con ahínco, con autoridad, con ánimo, hasta llegar a la cima del conocimiento de la voluntad de Dios expresado en los tiempos pasados, en el presente y también en el futuro. Desde el principio de la creación hasta nuestros días, estamos en julio, mediados ya de 2024, el tiempo se ha dividido en 3 épocas o 3 eras, denominadas las 3 eras de la Biblia, que es la era patriarcal, la mosaica y la cristiana. La era patriarcal, que es la primera era, principió desde los días de la creación primitiva y se extiende desde Adán hasta Moisés, cubriendo en ese lapso de tiempo 4 dispensaciones, que son la inocencia, la conciencia, el gobierno humano y la promesa. La promesa fue estimada como el tiempo operante de familia, donde el jefe se le llamó patriarca o patriarcado. Ese término antropológico que fue usado para definir las categorías sociológicas en que los miembros primogénitos masculinos de una casa y fuera el representante, ese miembro masculino, un representante legal del núcleo familiar, el cual tiende a obtener la supremacía de la herencia originada por la línea paterna. Es decir, que los hijos heredarían del padre no solo sus bienes, sus haberes, sino también los títulos de nobleza y la nacionalidad requerida. Con el transcurrir de los tiempos, vemos una línea de hombres santos que recibieron el título de patriarcas, empezando desde Adán, pasando por Noé, Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Noé, de Jacob, y otros, sin perder el surco y realeza familiar. En la parte geográfica, la era patriarcal englobaba su primer periodo de la historia de la humanidad, principiando desde el libro de Génesis capítulo 1 hasta Éxodo capítulo 20. Entonces, desde la instauración de la tierra hasta la llegada de Israel al monte Sinaí, con la dirección de Moisés, a quien Dios levantó para que lo guiara, se cree que duró menos de 2500 años. Entonces se le llamó la era patriarcal porque Dios llamó directamente a los padres de familia, o sea, a los patriarcas, quienes a su vez recibían la unción de profetas, de jueces y de sacerdotes. ¿Por qué profeta? Profeta porque ellos transmitían el mensaje procedente de Dios a sus familias. Como juez, porque juzgaban entre su pueblo y aplicaban justicia. Sacerdote porque era el puente entre el hombre y Dios. Así que los patriarcas personalmente desempeñaban estas funciones en su clan. Y hay que considerar que los mandamientos recibidos de Dios, de parte de Dios, eran únicamente para ellos.
Por ejemplo, el mandamiento de Dios dado a Adán de no comer el árbol prohibido era solo para él, para que no lo comiesen. Yo no tengo que cumplir eso, porque a mí no me ha prohibido Dios a no comer de ningún árbol. Por ejemplo, con Noé, Dios le dio la orden de que edificara un arca para que se salvara del diluvio con su familia y los animales. Para con Abraham, le dijo que saliera de su casa, la casa de su padre, de su ciudad, de su parentela, a tierra desconocida, y más adelante se le agregó otro, y fue que sacrificara a su hijo Isaac. A mí Dios no me ha mandado a sacrificar a un ser querido, claro que no. O sea, eso fueron cosas directas, solamente para ellos. Y esos mandamientos fueron para ellos en su tiempo y no para otras generaciones ni para otras eras que vendrían después, las cuales vivirían bajo otro tipo de ordenanza, digamos, de religión. El término religión significa religar, en griego es volver a unir. Dios quiere unir a los hombres. Jesús vino para unirnos con el Padre. Fuimos adoptados, fuimos insertados, como dice Hebreo, en el árbol que es Jesucristo. Entonces, en la dispensación de la promesa, se cuenta que hubo un hombre llamado Abraham. Este fue un ser considerado justo y amigo de Dios, dice que era amigo de Dios, a quien se le permitió 3 grandes y preciosas promesas que se han destacado en la historia, y por la descendencia de Abraham, Dios envió al Salvador del mundo, cuyas promesas son las siguientes. Haré de ti una nación grande, Génesis 1:22, Génesis 12:2, perdón, y de tu simiente serán benditas todas las naciones, Génesis 12:3, Génesis 22:18. A tu simiente daré esta tierra, Génesis 15:18 y Génesis 17:4 al 14. Entonces, estamos hablando sobre este tema porque yo quiero que usted esté bien claro, porque Dios está interesado en que el pueblo de Dios entienda ese libro que tiene en la mano. Ahora, ¿cuáles son las características de la era patriarcal? Que la religión era familiar, Génesis 6:18. Que la adoración y los sacrificios de animales eran en altares. Ahora, hoy, Dios a nosotros no nos manda a sacrificar animales, Génesis 8:20. Dios hablaba directamente a los patriarcas, a Noé, Génesis 6:13 y 14 le habló, a Abraham, Génesis 12:1 y 2, a Jacob, Génesis 28:13, a Moisés, Éxodo 3:4, le habló desde la zarza ardiente. Entonces, los patriarcas tenían el privilegio de conocer directamente ciertos secretos, digámoslo así, y la voluntad de Dios reflejada para esos tiempos. Quienes las practicaban, les fue bien. Por ejemplo, Abel sacrificó animales, lo mismo hizo Noé y Abraham, entre otros. Además, Abraham pagó diezmos voluntariamente sin haber leyes para eso. Lo mismo hizo Jacob, agregándole votos como resultado de lo ofrecido conscientemente, y ellos disfrutaron de muchos privilegios, de promesas y bendiciones. Eso quiere decir que hicieron lo que a Dios le agradaba. Cuando Abraham comienza la historia de Israel, porque yo quiero decirle, la historia de Israel comienza con Abraham, el padre de la fe. Con Abraham, métase eso en la cabeza, con Abraham comienza la historia de Israel. Y sin Israel no hay historia, sin Israel no hay Biblia, sin Israel no hay salvación. Juan 4:22 dice que la salvación vino de los judíos. Entonces, Abraham formaba parte de un clan o de una tribu de pastores procedentes de los caldeos,
allá de Ur, de los Caldeos, Mesopotamia, convirtiéndose en un seminómada a causa del llamado de Dios, porque Dios le dijo que saliera, pero no le dijo dónde iba a llegar. Él se movió en obediencia y le fue contado por justicia. Entonces este hombre es querido, apreciado y respetado por los pueblos musulmanes y por los judíos. Entonces él actuaba como sacerdote, ofrecía sacrificios a Dios a nombre de su familia. Eso también lo hizo Job, que él ofreció sacrificio a Dios y roció la sangre sobre sus hijos. Entonces el mundo cristiano, y la Biblia lo dice, lo reconoce a Abraham como el padre de la fe. Además, el pueblo de Israel, que ha atravesado el marco histórico, ha seguido girando en torno a las promesas dadas por Dios y confirmadas a través de Isaac y de Jacob, en el cual surgen las 12 tribus de Israel. Vamos con la era mosaica. Esta era comienza cuando Dios da su ley por medio de Moisés en el monte de Sinaí, Éxodo capítulo 20. Y se extiende hasta la muerte de Jesucristo en el monte Calvario, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Eso alrededor de 1500 años. Entonces, desde la salida de Israel de Egipto, abarca la historia de una nación escogida por Dios, un pueblo peculiar, un pueblo único, una nación única por Dios y para Dios de entre todas las naciones de la tierra. Esta nación se llamó Israel, que fue la descendencia de Abraham a través de Isaac y de Jacob. La Biblia está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla de la historia de un pueblo, Israel, y en el Nuevo Testamento se habla de la historia de un hombre, Jesús. Entonces este pueblo fue el cumplimiento de la primera promesa que Dios le dio a Abraham. Dice, haré de ti una nación grande. Entonces en este tiempo la religión era nacional, porque solamente Israel era el pueblo que conocía a Dios, por eso le dijo que no se contaminaran con los pueblos de los alrededores, cananeos, sino que ellos serían, para aquellos tiempos, los evangelistas, digámoslo así, del Antiguo Testamento. Pero no, ellos se corrompieron y se contaminaron. Entonces, en esos tiempos la religión, como les dije, era nacional. Dios habló a los israelitas por medio de Moisés y de los profetas. Lucas 16:29, cuando el rico está en el infierno, le dice a Abraham que envíe a Lázaro a hablarle a su familia. Le digo, no, allá tienen a Moisés y los profetas. Cuando le habla así, tienen la palabra. Si no oye a los predicadores que están allá en la tierra vivos, no se persuadirán aunque alguien se levante de los muertos. He visto gente que Dios ha sacado Dios lo ha levantado de la muerte, ha ido al infierno, al cielo, y la gente todavía está igual de pecadora, cada día más rebelde. Yo soy testigo de eso. Yo morí y Dios me resucitó. Morí de un infarto, 2016, 5 de noviembre, y Dios me resucitó. Me dijo en el cielo, te devuelvo la vida para que sigas predicando el evangelio de mi Hijo Jesucristo. Y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, los sacrificios en esta era eran de animales, sacrificaban animales. La ley, que era procedente del Sinaí, exigía que se guardaran los sábados, se pagaran diezmos y una gama de ofrendas de diferentes clases, porque no solamente era dinero, era de frutos, era de crías de animales. Gloria a Dios. Todo esto es acto de fe. Fe. Su adoración a Dios sería en el tabernáculo que estableció Moisés y luego en el templo construido por Salomón en Jerusalén. Su tiempo
escritural fue desde el capítulo 20 de Éxodo hasta el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahora, la constitución para esta era mosaica fue una ley basada en 10 mandamientos que gobernó toda la fase de la vida del hombre, tanto en lo civil como en lo religioso. Y esto sirvió para dos propósitos. Primero, para dar a conocer y revelar lo que era el pecado y su terrible consecuencia. Romanos 3:20, la paga el... Miren, hermano, esto está tremendo. La gente piensa que el pecado es cualquier cosa, trae consecuencias terribles. El diablo no se lo dice. Los manda a pecar y los ayuda a pecar, pero nunca le dice qué hay detrás del pecado, el precio que hay que pagar. También en Mateo 5, 17 al 19, habla del precio, las consecuencias del pecado. Segundo, para llevar al pueblo judío como los ayos, los guías, esos ayos que llevan a los niños al conocimiento real de la vida. Así es la ley, o era la ley. Pablo dice que la ley era ayo para traernos a Cristo y lleva al hombre a encontrarse con el esperado Redentor que se llama Jesús. Gálatas 3, 19 al 29, usted va a encontrar lo que yo le estoy diciendo, confirmando, porque lo dice la palabra, lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, la dispensación o la legislación dispensacional indica que esa era solo pertenecía a esa época y era para el pueblo de Israel, para que vivieran como la nación alcanzada y como gente santa. Entonces, esta era la intención de la ley, y su fiel cumplimiento fue con la venida y la muerte del Señor Jesucristo, porque Él vino a cumplir la ley. Jesucristo, con su muerte y su resurrección, puso el sello en vigor de un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Hebreos capítulo 9, versículos 15 al 17 y Gálatas 4, 4 al 7. En esta época hubo personas reconocidas como patriarcas, aunque no pertenecían a la era patriarcal. Por ejemplo, David, Hechos 2, 28 y Hechos 7, 8, dice el patriarca David, y él no era de la era patriarcal. En este lapso de tiempo vemos la historia de los jueces y también el periodo de la monarquía hebraica. Comenzó con Saúl, y observamos también las enseñanzas de los profetas, en el que muchos de ellos apuntan y se inclinan a la venida de un Redentor. Ahí está más claro ejemplo es Isaías, el evangelista del Antiguo Testamento. Él vio a Cristo crucificado, dijo: por su llaga fuimos curados. Bueno, vamos ahora con la era cristiana. Esta era comienza con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, proseguida en el día de Pentecostés y relatada por los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, y termina con el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Entonces, los evangelios nos muestran del nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Cristo nació, vivió, murió bajo la antigua ley mosaica. Ahora, las cosas que Jesús habló en cuanto a la nueva ley eran precisamente para la era cristiana, que tendría su principio después de la muerte, de su resurrección y de su ascensión desde el monte Los Olivos en Hechos capítulo 1. Es decir, el día de Pentecostés, que sería el nacimiento del periodo de la vida cristiana, porque la iglesia, el periodo eclesiástico comenzó el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo.
Ahí nació la iglesia del Señor. Entonces, en ese tiempo de Pentecostés, ese periodo, el día de Pentecostés sería el nacimiento del periodo de la vida cristiana hasta Apocalipsis capítulo 21 y termina con el juicio final. ¿Cuáles son las características de la era cristiana? En la era cristiana la religión se constituiría mundial. Ya no era una era, no era una religión nacional, sino mundial. Marcos 16:15. Dios habla a todo el mundo por Cristo en su evangelio. Hebreos 1 y 2. Ahí Pablo dice que Dios, hablando en otro tiempo a través de los patriarcas y de los padres, nos ha hablado en estos tiempos por su Hijo Jesús. Hay un nuevo pacto, 1 Corintios 11:25. Hay un nuevo hombre, Gálatas 3:28. Hay un nuevo método de adoración, Juan 4:24. Dice la Biblia que los adoradores adorarán, valga la redundancia, a Dios en espíritu y en verdad. Entonces la única ley que nosotros tenemos, los cristianos, la única ley para ti y para mí es obedecer el Evangelio de Cristo. 1 Corintios 15, 1 al 3. El oficio eclesiástico que tenemos ahora es superior al oficio de Aarón. Le voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque es mejor sacrificio. Aarón ofrecía un animal. Jesús se ofreció a sí mismo. Hebreos 10:10. Aarón entraba con sangre ajena. Jesús entró con su propia sangre en la presencia de Dios. Hebreos 9:25. El sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo del tabernáculo. Jesús entró en el cielo mismo. Óigame, una sola vez y para siempre, presentándose ahora por nosotros a Dios. Hebreos 9:24. Entonces yo quiero hablarte un poquito de la diferencia entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec. Óigame, el sacerdocio arónico se le llamó sacerdocio inferior porque servía para ministrar solo las cosas temporales. Y el sacerdocio de Melquisedec, que significa rey de justicia, es una tipología o una teofanía de Jesús en el Antiguo Testamento. El sacerdocio de Melquisedec se le llamó sacerdocio mayor porque servía para ministrar cosas temporales y celestiales. Entonces observemos cómo nos señala la historia de Israel. La ley de Moisés fue recibida bajo el sacerdocio arónico y en esa legislatura la casa de Israel no ejerció el sacerdocio mayor porque solo llegaban a ministrar cosas pasajeras, cosas transitorias. De allí se considera que la perfección no fuera por el sacerdocio levítico, descendientes de Aarón. Hebreos 7, 18 al 19 y versículo 22 dice así: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su, subráyelo, debilidad e ineficacia. Versículo 19, ¿por qué? Porque nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ahora, primero, porque bajo ese ministerio recibió el pueblo la ley. Segundo, que por muerte del sacerdote fue un ministerio temporal, proseguido por otro sacerdote, porque el sacerdote moría. Entonces tenía que venir otro a suplantarlo. Hebreos 7:23 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Ahora, el sacerdocio del Señor Jesucristo, escuche bien lo que le voy a decir, no fue según la orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec.
Por ello se le llama mejor sacerdocio, porque no solo son administradas allí las cosas temporales, sino también las celestiales. De allí, de la perfección, vino por el sacerdocio de Jesucristo. Porque el sacerdocio arónico, y yo lo acabo de leer, nada perfeccionó por su ineficacia y debilidad. Entonces, de allí que la perfección vino por el sacerdocio de Jesucristo y con mejores promesas. ¿Por qué? Porque Cristo entró hasta los mismísimos cielos, lo que no hicieron los sacerdotes del clan de Aarón, de la tribu de Leví, y es obvio que al haber cambiado del sacerdocio, o cambiado sacerdote, hay un cambio de ley. Hebreo 7:12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya un cambio de ley. Ahora el sacerdote sumo se llama Jesucristo. Hay un cambio de ley. Ahora no tenemos que guardar ritos. Ahora no tenemos que matar animales, solo creer en Él. Ahora, cuando se glosa que haya mudanza de ley, un cambio de ley, esto procede por la forma de ministrar el sacerdote. Primero, en la Biblia encontramos que el sacerdote arónico tenía sus bases y sus ritos conforme a la ley mosaica, y estos ritos se desenvolvían con el ejercicio del sacerdote. Éxodo 35, 10 al 19 y Éxodo 39, 33 al 41. B. El sacerdocio que recibieron los levitas, lo que se llamó sacerdocio arónico, fue recibido sin juramento, pero el sacerdocio de Cristo lo recibió bajo el juramento. Hebreos 7:21 dice, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Entonces este juramento de que serías sacerdote para siempre, lo dice la Biblia, lo cual significa que el sacerdocio de Cristo trascendería más allá de la muerte. Entonces, tercero, los que poseían el sacerdocio arónico, los que lo ministraban, no le era necesario su ministerio para siempre, ya que su administración era temporal, porque algún día tenían que morir. Pero Cristo, que posee el sacerdocio inmutable, eterno, sí es necesario que sea sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Para todas las generaciones, Él es sacerdote, ya que la muerte no se enseñoreará más de Él. Él murió una sola vez y resucitó para siempre. Él dijo, y aquí vivo, estuve muerto y aquí que vivo. Nunca se enseñoreará la muerte de Él, y Él puede salvar perpetuamente a todos aquellos que a través de Él se acercan a Dios, porque Él vive todos los días para interceder por ellos. Su ministerio ascendió a lo celestial, de lo terrenal a lo celestial, lo temporal a lo eterno, y puede interceder a favor de cualquier persona, en cualquier hora y en todos los tiempos. Hebreos 7:25. La vida cristiana es una vida de fe. El justo por su fe vivirá. Por eso esta era se llama la era cristiana, se cree por la fe. Y vemos el cumplimiento de la segunda promesa que Dios le hizo o le dio a Abraham. En ti, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, lo confirma el Nuevo Testamento. Entonces, para ello, el Evangelio es para todo ser humano. El Evangelio es para todo ser humano y no para un solo clan, no para un grupo, no para una familia, ni para una sola nación. Entonces, la ley de creer al Evangelio en este tiempo es para toda la humanidad y durará
hasta el levantamiento de la iglesia en el rapto de la iglesia. Ahí se acabará la era de la iglesia. Entonces después de esto regirá la etapa del reino de Dios en la tierra, los 1000 años. Y luego proseguirá el juicio final y la eternidad. En la era mosaica, la legislación se escribió en el monte de Sinaí, Éxodo 31, 28, la cual se le dio y se le leyó al pueblo en la llanura de Sinaí. Eso está en Éxodo 19, versículo 8. Hasta la subida del Señor Jesucristo al monte Calvario a morir. Mateo 27, 33. En el aposento alto, con esto quiero concluir, Dios me dijo que lo hará esto. En el aposento alto, en el día de Pentecostés, se declaró la nueva ley de la vida cristiana, escribiéndola donde en las tablas del corazón humano. Mire, esto está confirmado desde el Antiguo Testamento. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26, 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y en Hechos capítulo 2, 4, versículo 4, Hechos 2, 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo le daba que hablase. Ahí sus corazones cambiaron. Entonces en la era cristiana la reglamentación se encuentra en las epístolas apostólicas desde Romanos hasta Judas. Entonces fueron escritas para ayudarnos a vivir la vida cristiana de una manera efectiva y segura. Entonces podríamos decir que estas cartas son la escuela, son el colegio, la universidad del hombre de Dios para estos últimos días. Entienda eso. Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro de profecía, un libro profético. Por eso todo el mundo no brega con esto y muchos se han cortado porque es una hojilla y terminaron en falsa doctrina. Ahí el libro de Apocalipsis, que es un libro de profecía, habla con un lenguaje simbólico que nos asegura el triunfo final del pueblo de Dios es sobre las fuerzas del diablo, sobre las tinieblas y el mundo, y es el triunfo del bien sobre el mal. Entonces yo espero que esta palabra, este sencillo estudio sobre las 3 eras de la Biblia, te ayuden a ampliar tus conocimientos bíblicos y seas un aporte, una bendición. No solamente esto es una bendición, un aporte para tu vida, sino que tú puedas aportar para otros. Eso es lo que hacemos los maestros de la palabra, edificar a otros para que edifiquen a otros y edifiquen a otros y el mundo se llene del conocimiento de Dios. Pero ¿cómo se puede llenar? Hoy el mundo está lleno de letras, de fábulas, de religión, pero no del conocimiento de Dios. Si hubiera conocimiento de Dios en el mundo, no hubiera tanta basura, tanta apostasía, no hubiera tanta herejía, no hubiera tanta poca vergüenza en el mundo, tantas leyes contra natura. Así que te bendigo en el nombre de Jesucristo. Que la bendición del Señor sea sobre usted y sobre mí, sobre mi familia, sobre la tuya, sobre mi vida y sobre la suya. Ponga esto por hora. Aprenda y verás cómo Dios se va a glorificar a través de ti. Enamórate de la palabra, de la oración, de la intimidad. Hazte un amigo del Espíritu Santo. Te lleva a Jesús, Jesús te lleva al Padre. Dios te bendiga.